Imaginemos por un momento la siguiente escena. Un hombre se compra un superdeportivo, un McLaren F1 de $1 millón. Que se dice pronto, 1 millón. Ya te digo. Y, atención a esto, decide no asegurarlo, no paga el seguro. Y simplemente para fardar ante su copiloto, pega un acelerón sin control, pierde el coche y lo destroza en un accidente masivo. O sea, siniestro total. Total. Y de milagro salen ilesos. Bueno, pues ese mismo hombre, un tiempo después, se sube a un avión para disfrutar de su luna de miel. Y mientras vuela hacia Sydney, tranquilamente, la junta directiva de su propia empresa se reúne a sus espaldas y lo despide. Un golpe de estado en toda regla, vamos. Exacto. Y ahora demos un salto temporal hasta octubre de 2025. Ese mismo individuo, el del accidente y el despido, se convierte en la primera persona en toda la historia de la humanidad en amasar una fortuna de $500.000 millones. O sea, medio billón. Es que es una secuencia de eventos que, desafía cualquier tipo de lógica. Totalmente. Nos suele gustar que las biografías de estas grandes figuras tecnológicas sean, lineales. Limpias. Que muestren un ascenso ordenado hacia el éxito. Pero claro, cuando analizamos a esta figura en particular en nuestras fuentes, nos encontramos con la definición absoluta del caos. Sí. Caos y genialidad, todo a la vez. Exacto, operando simultáneamente. Porque no hay un plan tradicional aquí. Hay una fuerza que es destructiva y creativa constantemente. Pues precisamente esa es la misión de nuestra inversión profunda de hoy. Vamos a desgranar una recopilación enorme de datos, biografías y registros sobre la vida personal, empresarial y política de Elon Musk. ¿Qué hay tela que cortar ahí? Muchísima tela. Y, el objetivo no es hacer un simple resumen de su cuenta bancaria. Para quienes nos escuchan, lo interesante aquí es intentar comprender esa mente. Queremos separar al genio de la controversia constante. Claro. Y entender cómo demonios ha logrado revolucionar industrias que eran súper rígidas, la automotriz, la aeroespacial y, recientemente, hasta las estructuras gubernamentales de la primera potencia mundial. Porque comprender esta figura va mucho más allá de la pura curiosidad financiera. Al final estamos analizando la persona cuyas decisiones están moldeando activamente cómo nos vamos a mover en el futuro. O la viabilidad de convertirnos en una especie multiplanetaria. E incluso, fíjate, alguien que ha demostrado tener el poder de alterar el tablero geopolítico global con un simple mensaje en redes sociales. Es que es muy fuerte. Entender su método es fundamental para saber hacia dónde va la tecnología. Y para entender a este hombre, obsesionado con llevarnos a Marte, yo creo que primero hay que entender de qué intentaba escapar aquí en la Tierra. Sí, sus orígenes son clave. Su origen es fascinante, porque rompe un poco ese mito del emprendedor del garaje que empieza de cero. Pero a la vez, esconde una realidad que es bastante sombría. Nace en Pretoria, en Sudáfrica, en 1971. Y nace en el seno de una familia asquerosamente rica. Forrados, sí. Su padre era copropietario de una mina de esmeraldas. Y presumía, ojo a esto, de que a veces, literalmente, no podían cerrar la caja fuerte de casa de la cantidad de billetes que había dentro. O sea, el nivel de riqueza era absurdo. Absurdo. Pero claro, según las fuentes, esa abundancia material era solo una fachada. Una fachada que ocultaba un entorno profundamente tóxico en casa. Y violento fuera. Él sufría un acoso escolar que iba mucho más allá de las típicas burlas. O sea, recibía palizas severas en el colegio. Madre mía. Y al no tener una red de apoyo emocional en casa, su refugio absoluto fueron los libros de ciencia ficción y la programación. Fíjate que a los 10 años aprendió a programar en un ordenador que tenía apenas 8 kilobytes de memoria. 8 kilobytes, es que hoy en día un email ocupa más. Totalmente. Y a los 12 ya había diseñado y vendido su primer videojuego, uno llamado Blastar, por unos $500. O sea, su mente aprendió desde muy temprano que el mundo físico era hostil. Que le hacían daño, claro. Exacto. Y que el mundo digital, el código, era algo que él sí podía controlar. Y ahí es donde ocurre una transición que, si la imaginamos visualmente, es brutal. A los 17 años, decide evitar el servicio militar en la Sudáfrica del apartheid y acercarse a Norteamérica. Se muda a Canadá. Y para la audiencia es como pasar de jugar la partida en modo Dios... Con cajas fuertes que no cierran. Eso es. Pasar de eso a resetear la vida en modo supervivencia extrema.
Acaba viviendo con su madre en Toronto, en un apartamento tan miserable que las fuentes relatan que se pasaron semanas quitando grapas del suelo. Grapas, sí. Grapas, sí, solo para poder poner una alfombra barata encima. Y poco después funda su primera empresa, Zipto. Y a mí me resulta increíble descubrir que, en lugar de mejorar su nivel de vida, empeoró. Es que pasaron a vivir literalmente en la oficina. En el trabajo. Sí, un espacio minúsculo, de 4 por 9 metros. Como no tenían ducha ahí, tenían que caminar todos los días hasta las instalaciones de un gimnasio local, un YMCA, para poder asearse. ¡Qué barbaridad! Y sobrevivían a base de comida rápida ultrabarata. Pero esta etapa de precariedad extrema, y esto es muy importante, es la clave maestra para entender su psicología empresarial de hoy en día. Claro, el método. Exacto. Cuando experimentas esa falta total de red de seguridad siendo tan joven, ese miedo visceral a perderlo todo, a fracasar, pues se transforma. Él forjó ahí una tolerancia al riesgo absolutamente anormal. Ya. Una tolerancia que hoy se traduce en su adicción al trabajo, con semanas de hasta 100 horas. Y esa tolerancia al riesgo quedó clarísima con esa primera empresa, con Zip2, porque la terminan vendiendo y a él le quedan $22 millones limpios en el bolsillo. Que ya te solucionan la vida. Pues cualquiera se compra una casa y a vivir. Pero no. En lugar de ir a lo seguro, funda X.com, un banco digital que acabaría fusionándose con su gran rival para crear lo que hoy conocemos como PayPal. Ahí es nada. Y aquí es donde su necesidad patológica de control, de la que hablabas antes con lo del código, entra en colisión directa con la realidad. Yo estaba alucinada leyendo sobre las guerras civiles dentro de esa empresa. Es que fueron verdaderas batallas campales, y no solo por el poder, sino por filosofías tecnológicas diametralmente opuestas. A ver, explícanos eso. Pues mira, por ejemplo, el equipo original de la otra empresa, de Confinity, quería usar software basado en Linux, que, para quien no lo sepa, es de código abierto, es colaborativo y muy flexible. Vale. Pero Musk, por el contrario, exigía imponer software de Microsoft, que es propietario, estructurado y mucho más centralizado. No era una simple discusión técnica de informáticos, era una guerra absoluta sobre quién controlaba el alma y la infraestructura de la empresa. Y esa tensión acumulada estalla en el año 2000, en la escena que contábamos al principio, que parece sacada de una serie de televisión. Musk se acaba de casar, se sube a un avión para juntar su luna de miel en Sydney con una búsqueda de inversores. Un viaje de negocios camuflado. Tal cual, está a miles de metros de altura, totalmente incomunicado, y en ese preciso instante la junta directiva convoca una reunión de emergencia y le dan un golpe de estado corporativo, lo destituyen como director ejecutivo y ponen a Peter Thiel al mando. Fue una traición calculada al milímetro, vamos. Ya ves. Aprovecharon su vulnerabilidad física, el hecho de estar metido en un tubo de metal sin internet para actuar. Y lo que revela realmente su carácter es cómo respondió a esto. ¿Qué hizo? Pues cancela la luna de miel inmediatamente, vuela de vuelta, y al ver que la decisión de la Junta ya es irreversible y no hay nada que hacer, termina aceptando su nuevo rol como asesor. Y lo más impactante es que no vende sus acciones por despecho. Se las queda. Se queda, sí. Y cuando eBay compra PayPal en el año 2002, esa permanencia, esa decisión de no vender, le reporta $180 millones limpios. Las fuentes dicen que muchos analistas ven esto como una exhibición de madurez y de cálculo a largo plazo. A ver, perdóname que discrepe con los analistas, pero me cuesta horrores creer que alguien con ese nivel de ego que venimos comentando y esa necesidad de control simplemente aceptara la derrota por pura madurez. Claro, suena raro. ¿Es que no sería más bien que se dio cuenta de que lo habían acorralado por completo? Echó cuentas y vio que armar un escándalo legal le haría perder la oportunidad de hacerse multimillonario. Porque su historial no nos habla precisamente de alguien pacífico que se rinde por el bien común. A ver, es una lectura muy válida, y si me apuras, probablemente más acertada. O sea, no fue humildad, fue puro pragmatismo salvaje. Eso cuadra más. Vio que había perdido el control político de la mesa directiva. Y fríamente decidió que el dinero valía más que su orgullo a corto plazo. Porque al final, esos 180 millones eran el combustible exacto que necesitaba para su verdadero plan. Claro. Y ese plan es donde la historia se vuelve ya gigantesca. Porque decide coger todo ese dinero y meterse en las dos industrias con mayor barrera de entrada y con mayor tasa de quiebra de la historia. La automotriz y la aeroespacial. Casi nada. Casi nada.
Pues vámonos al espacio primero. Con 31 años funda SpaceX. Y su plan original, ojo, que esto es digno de una novela de espionaje, era viajar a Rusia. Sí, a Rusia. Viajar allí para comprar misiles intercontinentales soviéticos desechados, evidentemente sin las cabezas nucleares, para usarlos como cohetes. Una locura. Viaja hasta 3 veces. Los rusos se ríen de él, literalmente. Le piden precios absurdos. Y en el vuelo de regreso a Estados Unidos, él decide que el problema no son los rusos, es toda la industria aeroespacial. Y ahí es donde aplica un concepto que lo cambiaría todo, la integración vertical. Ujú. A ver, tradicionalmente, una empresa aeroespacial diseña un cohete, pero subcontrata el motor a una empresa en un estado, el chasis a otra en otro país, los tornillos especiales a otra. Claro, lo normal. Exacto. Pero cada intermediario añade su margen de beneficio, lo que encarece el producto de forma astronómica. Pues Musk saca una hoja de cálculo en ese mismo avión y decide que SpaceX fabricará prácticamente cada pieza desde cero en sus propias instalaciones. Si necesitas una válvula que cuesta $50,000 en el mercado, tú fabricas tu propia válvula por $5,000. Y esa obsesión por controlar la cadena de montaje explica exactamente por qué su entrada en el mundo del motor con Tesla fue tan agresiva. Por cierto, un dato de nuestras fuentes que mucha gente desconoce, ¿eh? Él no fundó Tesla. ¿Mucha gente cree que sí? Pues no. Fueron 2 ingenieros, Eberhard y Charpening. Musk lo que hizo fue aportar el 98% del capital inicial en 2004 y a base de empuje financiero y bastantes batallas legales acabó tomando el control absoluto y ganando el título de cofundador. Es que el control es lo suyo. Total. Pero lo fascinante es cómo despreciaba todo lo que hacía el resto de la industria. Mientras gigantes como Toyota apostaban verdaderas fortunas por los coches de hidrógeno, él decía abiertamente que eran, y cito, estupideces. Es que su argumento contra el hidrógeno es un ejemplo perfecto de su forma de procesar la información. ¿Por qué? Pues mira, él decía, a ver, extraer hidrógeno del agua requiere muchísima electricidad. Luego tienes que comprimirlo, luego transportarlo en camiones, meterlo en el tanque del coche y finalmente volver a convertirlo en electricidad dentro del vehículo para mover el motor. Son un montón de pasos. Claro, y cada uno de esos pasos pierde energía. Es terriblemente ineficiente. Así que él se pregunta, oye, ¿por qué no simplemente coger esa electricidad inicial y meterla directamente en una batería? Tiene toda la lógica. Y fíjate que pasa exactamente lo mismo con la conducción autónoma. Toda la competencia, desde Waymo hasta Uber, invirtieron miles y miles de millones en radares LiDAR. Esos aparatos láser grandotes que giran en el techo de los coches, ¿sabes? Sí, los que parecen sirenas. Esos, pues según Musk, decidió que eran, según él, apéndices inútiles y caros. Y apostó todo, absolutamente todo, a cámaras convencionales y visión artificial. Y a mí esto me hace pensar. Es como si todos los marineros del mundo estuvieran perfeccionando la brújula y de repente él decide navegar mirando solo las estrellas, ignorando la herramienta que todos usan. ¿Es terquedad absoluta o hay algo que el resto no ve? Pues, según los datos, no es terquedad ciega. Es la aplicación estricta de lo que en física se llama pensar desde los primeros principios. A ver, explícanos eso de los primeros principios. Imaginemos que quieres hacer una tarta. El pensamiento convencional sería coger una receta que ya existe e intentar mejorarla. Claro, le echas más azúcar o cambias el molde. Eso es. Pero el pensamiento de primeros principios de Musk consiste en olvidar la tarta por completo. Se pregunta, a nivel fundamental, ¿cuáles son los elementos atómicos básicos que necesito? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Y a partir de ahí, calcula matemáticamente la forma más eficiente de combinarlos. Vale, entiendo. Llevado a los coches, si las matemáticas le dicen que el LiDAR no es estrictamente necesario, porque, a ver, el ser humano conduce solo con 2 cámaras, que son nuestros ojos. Claro, ¿y un cerebro? Exacto. Pues él deduce que un coche solo necesita unas cuantas cámaras y una red neuronal. Y punto. Si la física no le prohíbe algo, le da exactamente igual lo que dicte el consenso de todo el mercado. Y sin embargo, y aquí llegamos a una de las contradicciones más surrealistas de todo nuestro análisis, Cuéntame. porque resulta asombroso de verdad que esta mente que está impulsada por la frialdad implacable de la física cuántica, del método científico y las matemáticas, sea exactamente la misma persona que inyecta un humor casi infantil y de, no sé, de cultura de Internet en productos de superlujo.
Volvamos un momento al McLaren F1 del principio. Ah, claro, el accidente. Sí, año 1999. Acaba de cobrar el dineral de ZIP2 y se compra un coche de $1 millón del que solo existían 64 unidades en todo el mundo. Va con Peter Thiel de copiloto, decide que quiere fardar y acelera a fondo sin activar el control de tracción. Y el coche sale volando. Volando literalmente por los aires, acaba convertido en un amasijo de fibra de carbono. Las fuentes recogen el relato de Thiel, que cuenta que salieron del vehículo ilesos, y lo primero que hizo Musk fue empezar a reírse a carcajadas. Es que es de locos. Es de locos. Y esa personalidad errática, excéntrica, la ha inyectado directamente en el ADN de sus empresas. Por ejemplo, los Tesla están llenos de los llamados huevos de Pascua, que son referencias de la cultura pop. Ah, sí. Los detalles escondidos. Sí, por ejemplo, el volumen de la música del coche llega hasta el 11 en vez del 10, que es un chiste de la película Spinal Tap. Qué bueno. O las velocidades máximas de aceleración se llaman Ludicrous y Plate, que están sacadas directamente de la comedia Spaceballs. Y atención, incluso llegó a programar un modo de control de emisiones para que los asientos hagan ruidos de flatulencias cuando pones el intermitente. Pedos, vaya. Pedos, sí. Y yo me planteo, ¿cómo es posible que el tipo que está diseñando la integración vertical de un cohete espacial interplanetario pierda su tiempo programando ruidos de pedos en un coche que cuesta 100.000 euros? Pues porque, aunque no lo parezca, es una estrategia de marketing maestra. ¿Tú crees? Totalmente. Históricamente, Tesla ha gastado 0 euros, 0, en publicidad tradicional. ¿Ya? Mientras empresas como Ford o Volkswagen gastan cientos de millones en anuncios de televisión aburridísimos sobre seguridad y fiabilidad, Musk convierte sus coches en generadores de memes. ¿Es verdad? Un coche que hace ruidos graciosos o que baila moviendo las puertas levadizas genera millones de vídeos en Internet. Y eso crea una lealtad tribal brutal. Los usuarios de Tesla no sienten que están comprando un simple electrodoméstico con ruedas. Sienten que son parte de algo. Sienten que pertenecen a un club exclusivo, un poco rebelde, que está liderado por el mayor troll de todo Internet. Pero claro, cuando el mayor troll de Internet tiene un impacto directo en la bolsa de valores y en la geopolítica mundial, esa personalidad sin filtro se convierte en un arma de doble filo. Y aquí entramos en la fase más oscura y caótica de la información que hemos recopilado. Y para la gente que nos escucha, queremos hacer una pausa para recordar que nuestro objetivo aquí es puramente analítico. Vamos a reportar estos hechos manteniendo total imparcialidad, dejando claro que solo transmitimos la información de las fuentes originales sin tomar partido político por nadie. Es vital aclarar eso, sí, porque si analizamos estos eventos puramente desde la psicología y el impacto sistémico, dejando a un lado la polarización, vemos un patrón muy destructivo. Empezando por aquel infame tuit del año 2018. El tuit. Ese donde afirmaba tan tranquilo estar considerando privatizar Tesla a $420 por acción y aseguraba tenerla, entre comillas, financiación asegurada. Esa simple frase provocó un terremoto financiero tremendo. La SEC, que es la agencia que regula los mercados en Estados Unidos, lo demandó por fraude. Lógico. Y le costó, fíjate, $40 millones en multas. Y además tuvo que renunciar a la presidencia del Consejo de Administración. Y su respuesta, lejos de agachar la cabeza o disculparse, fue burlarse de la propia agencia gubernamental. Sí, en Twitter. En Twitter. La llamó la Comisión para el Enriquecimiento de los Vendedores en Corto. O sea, insinuando públicamente que la agencia protegía a los inversores de Wall Street que apostaban dinero a que Tesla iba a fracasar. Es que esa incapacidad para la diplomacia, esa falta de filtro quedó todavía más patente en la crisis de Tailandia. Madre mía, ¿aquello fue? 12 niños atrapados en una cueva inundada. El mundo en vilo. Musk de repente decide construir a contrarreloj un mini submarino y lo envía allí. Con toda la buena intención, supongo. Seguramente. Pero cuando los rescatistas y un buzo británico experto lo rechazan, argumentando que era totalmente inútil en esos túneles tan estrechos, Musk se lo toma como un ataque personal. Herido en su orgullo de ingeniero salvador, ataca al buzo en redes sociales llamándolo pedo guy. Una acusación gravísima. Gravísima. Incluso llegó a contratar a un investigador privado, que por cierto resultó ser un estafador, para buscarle trapos sucios a este hombre. Acabaron en juicio. Sí.
Y aunque Musk salió absuelto porque el jurado consideró que el término era un insulto genérico y no una acusación literal, el daño a su imagen pública fue inmenso. Y esto nos lleva directamente al clímax de este caos. Su incursión en el gobierno en 2025. Tras la segunda toma de posesión de Donald Trump, Musk asume un rol como administrador de facto del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el famoso DOGE. Sí, el DOGE. Y en sus primeros meses aplica en el gobierno la misma guadaña que usó en sus empresas. Exacto. Recorta $100.000 millones del presupuesto federal de un solo plumazo. Y ciega por completo la agencia de ayuda internacional USAID. De un día para otro. Pero a los 4 meses, todo implosiona. Renuncia por desacuerdos presupuestarios. Y hay que decir que la salida no es nada amistosa. Ante los rumores y amenazas de que le iban a investigar su estatus migratorio o de cancelar contratos gubernamentales de SpaceX, Musk entra en cólera y acusa públicamente al mismísimo presidente de figurar en los archivos secretos de la red de Jeffrey Epstein. O sea, dinamitando puentes a lo grande. A lo bestia. Y todo esto envuelto en otras polémicas previas que recogen las fuentes, como cuando demandó a OpenAI o cuando ofreció $1.000 millones a Wikipedia si aceptaban cambiar su nombre a una obscenidad, solo porque los consideraba demasiado progresistas. Sí. O la inmensa controversia por un supuesto saludo nazi durante la toma de posesión, algo que él despachó enseguida diciendo que esa acusación de que todo el mundo es Hitler ya aburría. El patrón es increíble porque pasa de ser el salvador del gobierno a enemigo público en cuestión de muy pocas semanas. No hay término medio. Y aquí, fíjate, hay una revelación muy potente sobre por qué ocurrió esto exactamente. Si analizas los datos, Musk intentó aplicar el método de SpaceX, ese de los primeros principios, a Washington. Ya, claro. Pero un cohete obedece a las leyes de la física, que son absolutas, racionales y 100% predecibles. Si la física dicta que una pieza del cohete sobra, la quitas y el cohete vuela mejor. Tiene sentido. Pero un gobierno no funciona con física. Obedece a leyes sociales, alianzas, emociones, muchísima burocracia y diplomacia. Musk intentó tratar a los políticos y a los ciudadanos como si fueran, no sé, piezas de hardware defectuosas que podía reprogramar o eliminar de golpe. Y se estrelló. Y descubrió de la peor manera posible que el tejido social y el código humano no se rigen por los primeros principios. Es una síntesis perfecta. La física no tiene ego, pero los políticos desde luego que sí. Así que, para recapitular este viaje que ha sido verdaderamente abrumador para la mente, hemos explorado la vida de un niño que sufría palizas en Sudáfrica, que se refugiaba en la ciencia ficción y que pasó a dormir en el suelo y bañarse en un gimnasio en Canadá. Sí. Ese mismo joven revolucionó el concepto del dinero digital en Internet. Forzó a toda una industria centenaria que se resistía a fabricar coches eléctricos. Logró que cohetes gigantescos aterrizaran de espaldas, reutilizándolos, y alcanzó un patrimonio de $500 millones. Todo esto mientras dejaba un rastro sísmico de crisis institucionales, tuits incendiarios, juicios por difamación y guerras políticas al más alto nivel. Es que es innegable que ese impacto histórico ya está asegurado, o sea, ya está en los libros de historia. Pero curiosamente, el dato que yo considero más revelador sobre cómo procesa él mismo todo este caos, proviene de una de sus creencias filosóficas más profundas. Sí, y me parece el punto perfecto para cerrar nuestra inmersión profunda. Musk es un firme creyente, absoluto, en la hipótesis de la simulación. Así es. Él defiende que, si observamos la velocidad a la que evolucionan los videojuegos hoy en día, cada vez más fotorrealistas, inmersivos y complejos, la probabilidad matemática sugiere que nuestra propia realidad no es el universo base. Él cree que es abrumadoramente probable que vivamos dentro de una simulación por ordenador. Un videojuego inmenso creado por una civilización superior. Y cuando observas toda su vida, todas sus decisiones bajo esa lente, todo empieza a cobrar un sentido diferente, e incluso te diría un poco perturbador. Totalmente. Porque su falta total de miedo al riesgo, sus excentricidades públicas, el coger $1 millón y estrellarlo, su desprecio por las normas sociales establecidas en la política, o sea, se comporta exactamente como alguien que sabe o que cree que está metido en un juego. Es que te deja una duda fascinante rondando la cabeza. Porque, a ver, imaginemos que nuestro universo es realmente una simulación digital. ¿Acaso Elon Musk es el único jugador que ha descubierto cómo introducir trucos para hackear el sistema y jugar en modo fácil?
Sería increíble. ¿O es, por el contrario, el personaje no jugable más caótico e impredecible que los programadores decidieron meter en nuestra realidad, solo para ver qué pasaba? Es un concepto espectacular para que quienes nos escuchan sigan cuestionándose la realidad fuera de este análisis. Sin duda, te deja pensando. Pues con esa gran incógnita lo dejamos. Hasta la próxima inversión en los datos.